9:09 de la mañana, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya se encuentra Sergio Lainez, divulgador científico, para conversar sobre estos avances científicos importantes que lo está viendo la humanidad. Sergio, buenos días. Por favor, ¿la Hola, activas? ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer enorme estar aquí una vez más con ustedes, hablando de esto que obviamente nos tiene con el corazón en la boca, a nosotros y emocionados más que todo, al Claro, 100%. Sergio, ustedes ya están viviendo su mundial, la verdad. Ustedes están al tanto de lo que está Literal. pasando. Oye, Sergio, la pregunta de cajón. ¿Qué tan complicado debe ser astronauta y que el baño no sirva? Demasiado. Primero hay que tener un golpe de suerte, ¿no? Uno va labrando poco a poco, elaborando su futuro conforme sean las investigaciones y estudios que uno va haciendo, pero el proceso final es la selección que cada agencia va a disponer ¿Ok? para todos los participantes que tengan, pues no, y son muchos. Ujú. Eso es importante entender. Y dentro de esa cantidad enorme va a quedar un grupo muy reducido que literalmente será quienes van a presentar a la humanidad en un futuro, o las futuras misiones que se vengan para cada una de las agencias. Ok. Llámese NASA, llámese ESA, Roscosmos o cualquiera. Oye, pero complicadazo, ¿no? Ser astronauta, imagínate estar a miles de kilómetros y que el baño nada que ver. O sea, ¿cuál En es el el vacío. protocolo? En el vacío, imagínate, ¿cuál puede ser el protocolo que se pueda activar en ese momento? Antes se usaba de hecho fundas donde uno Ah, mira, disponía básicamente sus... Ajá. hacer en Y ¿Y lo fondas. tenían que usar guardabas? químicos. No había ¿Ya? baños antes. Usaban químicos y esos químicos, bueno, básicamente mataban toda clase de microorganismos que estén presentes para que no exista esa Ok. proliferación, llamémoslo, en la parte interna de la nave o la cápsula donde ellos estén, porque acordémonos, son días que van a convivir todos 10 juntos y días. privacidad no es que Oh my exista. God. Ok. Se está cogiendo la Y funda. Y ojo, Ajá. No, dale, ojo, dale. porque esta es la primera vez en la historia de la humanidad que sí disponen de un baño en la cápsula Orión, donde actualmente están los Exacto. 4 astronautas. Así que, punto a favor. Oye, Sergio, genial. Centrémonos, ya seamos más serios. A ver, Artemis 2 de la NASA, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que tener mucho cuidado y atención a lo que está sucediendo? Sí, bueno, apuntamos principalmente a Marte, pero no Marte. podemos subir un edificio entero sin primero cruzar esas escalinatas iniciales que tiene todo edificio. Esas escalinatas en este caso se llama la Luna. La misión Artemis se enfoca principalmente en recopilar la mayor cantidad de datos, tanto sea en la cápsula Orión, que ya va a orbitar básicamente dentro de poco la Luna, en unos días nada más, como también la recepción de la radiación solar conforme a la médula ósea que tiene, bueno, que obviamente tiene cada uno de los humanos, en este caso los 4 que están presentes en la cápsula Orión. Y esos sensores, o bueno, lo que tengan ellos para monitorearse, va a ser esencial para tener ese plus de información en las futuras misiones cuando apuntemos, por ejemplo, a un alunizaje total, Ok. a una base permanente en la Luna o incluso mucho más allá como el planeta Marte. ¿Cómo respondes tú a aquellos comentarios que ya empiezan a nacer en las redes sociales y que dicen, ¿por qué no regresamos nuevamente a la Luna? ¿De verdad estuvimos en la Luna? ¿Cómo lo respondes tú? Yo les hago siempre una pregunta a ellos que comentan. Yo les digo, la pregunta es sencilla, ¿por qué irían a la Luna? Cuando no hay motivos o no hay una carrera o en este caso no hay un conflicto global, Ok. porque eso es lo que se destacó en aquel tiempo, 1969, básicamente no hay motivo todavía para poder hacer una base permanente. Sin embargo, estas investigaciones que van avanzando poco a poco se abren o abren el camino a esta posibilidad de ya finalmente Ujú. estar de una manera estable en la Luna, cual sea el sitio escogido, sea en la zona ecuatorial o sea en los polos. Entonces, una vez que tenemos esa pregunta y entendemos el contexto atrás, tanto económico como político que estaba en Estados Unidos con el tema del Apolo y obviamente la Guerra Fría que se estaba dando en ese tiempo, pues entendemos que la necesidad en ese tiempo era bastante elevada a comparación de ahora. Ok, y centrándonos en este mismo contexto, la NASA, la agencia del gobierno estadounidense, responsable del programa espacial, ¿es el único que está tan avanzado o vemos otros proyectos que están también súper bien estructurados, pero no le hemos echado un ojo? Claro, la NASA es en este caso del sector público, en el sector privado está extremadamente avanzado, dado que, por poner un ejemplo, SpaceX, liderado por Elon Musk, Ujú. fue quien ya hizo una primera caminata espacial comercial en la historia de la humanidad que salió totalmente bien. Claro.
Y adicional, la NASA, por poner tantos ejemplos, no recupera el SLS, que es el cohete que envió básicamente la cápsula Orión a lo que es el espacio, Ok. versus SpaceX, que sí tiene la tendencia con los Falcon 9 de poder capturar esos cohetes que vuelven a ingresar de manera automática al planeta, sin que básicamente tenga que hacer mayor novedad la cuestión ya del humano. No hay nadie, automáticamente lo hace el cohete. Entonces, eso es un plus porque guardan mucha cantidad de dinero, lo invierten de mejor manera y en este caso la exploración puede ser algo mucho más fácil que se da a futuro. ¿Por qué querer colonizar Marte? ¿Qué tiene Marte? Es muy importante la pregunta y es muy fuerte lo que voy a contestar. La posibilidad de que algo nos pase, entre tanto una caída de un asteroide, bólido, meteorito, meteoroide, como lo queramos llamar, es altísima y sobre todo si viene en dirección del Sol es imposible, ojo, imposible verlo con cualquiera de los instrumentos que tengamos nosotros. Ok. Y si uno de esos eventos llega a suceder, con tantas visitas que hemos tenido, y de hecho en el último mes vimos bastante ingreso de meteoros en Estados Unidos gracias a la mayor cantidad de cámaras que tenemos disponibles, básicamente estaríamos condenando lo que es la historia humana en este planeta. Siempre es importante tener un plan B. Y ya hemos visto que a gran escala nuestro protector, nuestro escudo, en pocas palabras, y como comúnmente se lo llama también, es el planeta Júpiter, gracias a su enorme fuerza de gravedad que tiene, atrae más estos cuerpos que se acercan peligrosamente, Ok. entre comillas peligroso, y bueno, básicamente nos salvamos de ese golpe que suele suceder de vez en cuando, por suerte, con bólidos o incluso cuerpos muy pequeños que no pasan a mayor novedad con el planeta. Ahora, ¿qué tan lejos estamos de poder colonizar? Eso sí es importante. Hace poco SpaceX, quien es que lleva esta carrera espacial mucho más adelantado, por no decir único, ya básicamente suspendió sus planes de ir a Marte porque están ahora con el tema del Starship. Starship es ahora literalmente la nave que está en protocolo más poderosa de la historia de la humanidad, que básicamente están haciéndola lo mayor posible para adaptarla a que tengamos un Starship lunar, un Ujú. Starship para el viaje a Marte, como estamos evidenciando, pero principalmente, como iniciamos esta entrevista, tenemos que pasar ese estacionamiento, ese aparcamiento en la Luna para entender, entrenar y prepararnos para poder llegar al futuro a Marte. Antes SpaceX hablaba de 2020, al 2030, 2032 para llegar a Marte. Lamentablemente suspendieron sus misiones y ahora están enfocados plenamente en la Luna. Así que estamos un poquito lejos todavía, pero posiblemente lo podamos ver aún. Ahora, quiero preguntarte algo para sentir mi lado patriota. ¿Ecuador está participando en algo de esto? Lamentablemente no. En su tiempo teníamos esta ilusión de Pegasus. No sé Claro, lo si que te decía. recuerdan, incluso que dependíamos de agencias externas para Ujú. poder elevar dicho CubeSat que teníamos, que era pequeño, no era muy grande, pero que a la larga pues fue un intento de acercarnos lo máximo posible al espacio y que hasta ahora pues dio sus frutos, aunque a corto plazo, pero de igual fue una ilusión que tuvimos. Tema patriota, claro que sí. Y ahora temas internacionales, pues claro, si nos ponemos este nombre de Apolo, porque somos humanos todos, obviamente cada uno de nosotros, así no lo queramos, sentimos que somos parte de esa misión en nosotros. Sin contar que tenemos los nombres de 5.3 millones de personas en el peluche Ok. que llevaban a bordo en la cápsula Orión. Ah, mira, qué interesante. Sí, sí, sí. Sergio, vamos con Ale, quien tiene más preguntas y regresamos. Claro. Sergio, buenos días. Alejandra Pérez Hola. te saluda. Bueno, incluso yo me he hecho esta pregunta. ¿Cómo es que hace mucho tiempo, cuando fuimos a la Luna por primera vez, se logró aterrizar y en cambio ahora no se va o bueno, no es parte del objetivo a aterrizar en la Luna, sino quizás en un tiempo posterior? ¿Por qué con toda la tecnología que actualmente tenemos en el mundo, no aterrizamos en la Luna como ya lo hicimos hace varias décadas atrás? Claro, principalmente porque la bandera ya fue plantada. El mensaje subliminal es que ya lo hicieron. Ahora, el detalle es que con tanta tecnología que tenemos, lo que se busca es hacer ese análisis general y bastante diverso sobre los datos que se van a recopilar principalmente. Porque no es la única misión de Artemis que se va a hacer.
En el 2028 tendremos la llegada del humano a la Luna. En este caso vamos a tener la órbita del humano a la Luna, lo que no se hacía después hasta 53 años en el pasado. Entonces, con la tecnología que ahora tenemos, en ese tiempo el Apolo 11, por poner un ejemplo, no podían medir, entre tantas cosas, la radiación, cómo impactaba en los humanos, y en este caso no habían análisis o datos. Es como ir básicamente casi a ciegas o a lo esperado basado en las investigaciones que se tenían en el planeta. Entonces, ahora que tenemos ese plus, básicamente lo usamos poco a poco para seguir escalando el edificio, como lo inicié diciendo, y así irnos de una manera bastante segura hacia esa pronta, por así decirlo, colonización de lo que sería la Luna. Y obviamente plantar esta base humana y usar esos recursos, como ahora lo estamos viendo con las investigaciones científicas, que se dan en la Luna para poder enviarlos de una u otra manera, sí o sí la ciencia buscará la forma hacia el planeta. En el pasado básicamente fue la llegada, un mensaje subliminal del dominio a nivel mundial, y ahora básicamente es un mensaje tecnológico que se está dando también a la humanidad. Ahora, ¿por qué enviar ya a tripulación humana a este tipo de misión cuando, no sé, quizás para recoger muestras podían hacerlo sin los seres humanos, que quizás ahí incluso es mucho más complejo, más costoso, el riesgo de que mueran? ¿Por qué esta vez ya había que mandar a tripulación humana? Principalmente porque es una misión llena de hitos, por así decirlo, pequeños logros que se están dando hasta ahora. Entre tanto, la tripulación por primera vez en la historia lleva celulares que podrán ser usados dentro de la cápsula. Y esa misión que usted menciona, el de llegar y bajar con los astronautas, pisar literalmente la Luna, llegaría con Artemis 3, que estaría más o menos por el 2028. En Artemis 1 se envió se envió la cápsula sin tripulación con maniquís que estaban incluso llenos de sensores, de los cuales también obtuvieron muchas lecturas importantes, y por eso es que ahora se aventuran con los humanos a que hagan esta órbita. Entre tanto, lo que se busca también es ver la cara oculta de la Luna, que para mala suerte de nosotros en el planeta no la vemos y jamás la veremos, pero que ellos tendrán esta vista espectacular, y aparte con la definición que hoy en día se maneja la tecnología, tendremos un lujo de datos y un lujo de imágenes que se verán en los próximos días. Entonces, básicamente es por eso. Ya la tercera misión, Artemis 3 o 4, ya tendremos oficialmente la pisada, la recolección de muestras y traer básicamente esos datos o ese tesoro básicamente de regolito lunar hacia lo que es el planeta y poder estudiarlo aún más a profundidad. Ahora, ¿qué hará la tripulación cuando ya lleguen a su destino? ¿Qué será lo primero que deban hacer? Principalmente tienen a cargo una serie de misiones, no misiones, sino experimentos a bordo. Entre tanto, la comunicación, entre tanto, el receptor que llevan a cargo ellos en cuanto a la médula, donde van a ver la variabilidad o la variación, mejor dicho, de recepción de radiación en la médula y cómo esto impacta a los astronautas. Pueden estar viendo incluso, como les mencioné, la cara oculta de la Luna, pueden estar haciendo otros experimentos también que a la larga no se divulgan a profundidad, pero que poco a poco con el pasar del tiempo van saliendo a la luz. Por poner un ejemplo nada más, estamos ya como a casi más o menos unas 10 horas aproximadamente de que hagan la última inyección para poder ir oficialmente de viaje a la Luna, porque acordémonos que todavía están en órbita terrestre. Y aún falta todavía para llegar a la Luna. Pero entre tanto, esas son las actividades que preliminarmente se tienen en cuenta con la misión Artemis 2. ¿Y la tripulación está en constante comunicación con la base aquí en tierra? ¿Cómo lo hacen si no hay ningún tipo de señal telefónica ni tampoco internet? Con radios, siempre con radios. Acordémonos de la velocidad de la luz. Está cerca de los 333.000 kilómetros sobre segundos. Entonces, a esa velocidad viaja la comunicación y desde Houston pueden comunicarse directamente con ellos mediante toda la cantidad de colaboradores o, por ejemplo, decir antenas alrededor del mundo, y así estar en constante movimiento, en constante chequeo y en constante comunicación con la cápsula Orión. De esta manera es como básicamente se tiene la comunicación entre ellos. Y no nos vayamos tan lejos tampoco. En la Estación Espacial Internacional también hay comunicación constante con Houston. Entonces, sí o sí, todo momento están
comunicados y en todo momento ahí está este intercambio de mensajes o de información entre cápsula, Houston, Houston, cápsula y así sucesivamente. Otra cosa, mientras la tripulación está dormida por algunas horas porque debe descansar, ¿qué pasa con la nave? O sea, ¿sigue su destino en piloto automático? ¿Está ahí parada como en las películas? ¿Qué es lo que pasa mientras ellos duermen? Es automático, todo está calculado. Antes de salir, a ver, vamos desde el inicio. Antes de que la misión sea publicada ya está todo medido. La NASA tiene esta costumbre, SpaceX tiene esta costumbre, la ESA tiene esta costumbre, todas las agencias a nivel global tienen la costumbre de, gracias a la física, poder medir con bastante precisión todo lo que va a suceder en el futuro en cuanto a este tipo de misiones. En cuanto a órbitas, los astronautas, por así decirlo, tienen que descansar y la nave continuará con sus actividades normales, la órbita del planeta, la continua emanación de la oxigenación interna y todo el monitoreo que llevan a cargo ellos, todo es automático. Claro que ellos tienen unas pantallas donde pueden también hacer unas correcciones mínimas que les pueden estar diciendo desde Houston, pero que esto es automático y que gracias a la tecnología poco a poco va yendo a mejor y con menos posibilidad de problemas. Aunque ya tuvieron un problema inicial con el baño, que fue la conversa inicial que tuvimos, pero fue solucionado. Otra pregunta que yo tenía es, ¿cuántos años tendremos que esperar para que ahora la humanidad pueda ir a Marte? Ahora con el abandono de los planes SpaceX que se esperaba para 2030-2032, teníamos esa fecha preliminar conforme al avance que estaban haciendo con Starship y el IFT-5, que fue la prueba de lanzamiento exitosa donde capturaron el booster, la primera etapa del cohete de Starship. Bueno, ahora básicamente no tenemos esa fecha preliminar como antes sí la teníamos para poder llegar a Marte como tal. Ya hemos enviado rovers, hemos enviado maquinaria, hemos enviado el Ingenuity, que es el helicóptero que voló por primera vez fuera del planeta. Hemos enviado mucha tecnología, pero al humano, aparte del principal problema que es el viaje de 7 meses aproximadamente, no tenemos esa fecha de posible llegada hacia lo que sería Marte aún, hasta que, bueno, veamos el avance de Starship con el tema de la Luna y después de la Luna podemos pensar ya finalmente en Marte como una opción final. Y llegar a Marte, además del tiempo que no sabía que eran 7 meses de viaje, ¿qué otras dificultades tenemos para llegar? ¿A Marte? Sí, a Marte. La convivencia. No es la tecnología, porque ya la tenemos para llegar, no con humanos, pero sí como lo mencioné, con tecnología. Es la convivencia humana. Si es que pensamos en enviar humanos al planeta, 7 meses de convivencia, alimentación, por poner un ejemplo, lo que iniciamos diciendo con el tema del baño. O sea, son cosas que al humano le afectaría más, no a la tecnología que ya tenemos disponible para poder llegar. Y a la larga, como decíamos, aún tenemos esta espera de las bases iniciales en la Luna para después pensar en lo que sería el planeta. Principalmente ese es el mayor obstáculo que se puede ver hasta ahora en cuanto a la misión a Marte o una futura misión a Marte. Qué loco. Qué loco, claro. Sí. Imagínate con el baño dañado 7 meses. O sea, tienes que saber con quién matas puedes ahí a tu convivir. compañero porque lo odias ya 7 meses ahí arriba. Otro tema que Sí. quería tratar contigo, Sergio. Seguramente has escuchado que las elecciones seccionales cambiaron de fecha y ya no, y pasan de febrero a noviembre. Pero ¿por qué pasa esto? Según un informe, el CNE pues, ha dicho que se esperaba que en febrero de 2027 el fenómeno del niño esté una locura. Y para evitar que las personas tengan que ir a votar en esas condiciones, se estaba cambiando las elecciones para este mismo año. ¿Tiene sentido que ya nos estemos anticipando de esta forma para la llegada del fenómeno del niño de 2027? Bueno, la ciencia no miente y los datos no se pueden ocultar. Eso es lo que me gustaría iniciar con este tema de las elecciones. Podríamos decir que hay un 62%
y creciendo de posibilidad de este fenómeno del Niño 2027, que es lo que se ha divulgado hasta ahora en temas de la NOAA en Estados Unidos. Sobre si nos va a llegar o no, de ley sí o sí son ciclos que se cumplen en el océano, en la costa ecuatoriana y peruana, pero hay un plus, es que nosotros tenemos la temporada de invierno, la temporada húmeda, como también lo suelen llamar acá, en los 6 primeros meses del año, o incluso adelantado a veces, como diciembre, hasta el próximo. Entonces, si unimos esa temporada húmeda o de lluvias adicional al fenómeno del Niño, como lo vimos en el año 2023, si es que no estoy mal, usted se podría imaginar el impacto que generaría si es que tenemos lluvias de intensidad altísima en la costa ecuatoriana, que es donde básicamente más se da este tema lluvioso en el Ecuador. El impacto sería bastante elevado, la cantidad de personas que quisieran acudir a votar se reduciría bastante de manera considerable, sobre todo en los puntos más conflictivos, por ejemplo Balao, por ejemplo Babahoyo, y esto a la larga afectaría de una u otra manera el proceso de elecciones en el 2027. Es una probabilidad. En temas meteorológicos es muy difícil que se dé al 100%, por eso estaría muy mal decir que sí se va a cumplir al 100%, dado que esto es un tema específico donde hay muchas variables que juegan y mucho tema que está en constante dinámica, por el cual la probabilidad está, pero básicamente hay también esa posibilidad de que suceda algo mínimo y que no se dé. Entonces, hay que tomar los números con delicadeza, pero tampoco a la ligera, porque ya hemos tenido episodios muy feos del fenómeno del Niño aquí, sobre todo en la costa ecuatoriana. Y eso es lo que mayormente se busca evitar en el tema de la elección del año 2027, y por eso se adelanta al año 2026 finales. Entonces, según tu análisis más científico, sí tiene sentido esta preparación de las autoridades. En efecto, el problema es que si nos llega o no de manera intensa, porque no se puede predecir con exactitud si va a llover o no con una alta intensidad o con tormentas eléctricas en dicha temporada específica. Los boletines a largo plazo, por ejemplo del INAMI, no siempre tienen que cumplirse, porque como lo digo, la meteorología es un tema muy dinámico, del cual la mínima variable puede cambiar todo el escenario. Entonces, es muy difícil si hablamos a un tema, por ejemplo, de meteorología a futuro, como si lo hablamos entre tantas cosas de sismología, que sí es mucho más medible, por así llamarlo, en el tema ecuatoriano. Y para eso están los datos. Aquí tengo la tabla de las elecciones presidenciales desde el 2013 y lo que tuvimos en ese año específicamente. Año 2013 tuvimos un periodo neutral en el cual estamos actualmente, o estamos básicamente ya iniciando, donde básicamente tuvimos este periodo bastante tranquilo. Año 2017, elecciones presidenciales, Niño Costero presente. El evento fue con una resolución bastante rápida, no hubo mayor problemática, pero aún así se cumplieron lo que tenía que suceder en cuestiones políticas. 2021, 7 de febrero, evento activo de La Niña, 100% ya declarado, efectivamente, y teníamos esta temporada como fría. No sé si ustedes recuerdan que ustedes iban a la playa en esa temporada y hacía un frío que tenían que tener incluso abrigos encima. Eso es básicamente lo contrario del Niño, y en ese tiempo se dieron elecciones y sucedió de una manera bastante tranquila. En ese tiempo Guayaquil incluso estaba bastante fresco, por así llamarlo. Y año 2023, la advertencia activa del Niño, que fue básicamente la última elección que tuvimos, en este caso por la muerte cruzada, si no me estoy equivocando. Y también tenemos para las elecciones seccionales, muy importante, 2009, teníamos el 26 de abril el fenómeno de La Niña, bastante débil. Año 2014, 23 de febrero, fenómeno, en este caso ya no teníamos ni izquierda ni derecha, estábamos en temporada neutral. 2019, 24 de marzo, teníamos el Niño débil, y 2023, 5 de febrero, estábamos con el evento activo La Niña, donde una vez más lo digo, tampoco pasó a mayor eventualidad como si fuera, por ejemplo, el 2023, en donde ya teníamos en tiempo anticipados este tema de las lluvias extremas en Guayaquil específicamente. Sí,
pasamos con Jorge. Ok, Sergio, muy importantes estas precisiones que tú nos vas dando a conocer en el transcurso del programa. Ahora, estamos viviendo prácticamente en el transcurso de estas semanas afectaciones importantes, sobre todo en el sector costero por las fuertes lluvias donde ya se registran inundaciones. Desde tu punto de vista, es muy importante tomar este tipo de evaluaciones, este tipo de adelantos, para no estarnos enfrentando a ir a las urnas con afectaciones muy fuertes. Sí, y más que todo para poder garantizar la participación general de la ciudadanía ante este proceso de elecciones en el año, básicamente. Hay zonas donde es imposible, si llega a caer una simple lluvia, Ok. salir de sus casas. Y en este caso, pues no estarían garantizando de cierta manera, a unos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero la ciencia está ahí, interfiere incluso en este tema con la política, pero al fin y al cabo son datos que hay, son números que se tienen que analizar y son números que se tienen que a veces respetar también. Y de una u otra manera se garantiza este proceso de elección. Como usted bien dice, hay lluvias que causan un total caos, por muy ligeras que sean, como hay otras zonas también en el Ecuador donde puede caer la mayor cantidad de lluvias en todo el año y créanme que no se va a inundar nunca. El caso es Jipijapa. Entonces, esto es importante y de una u otra manera se da. Para mí, en lo personal, sí es importante analizar estos datos, sí es importante hacer esta recolección periódica de números, analizarlos y tomar decisiones en base a lo que la ciencia va diciendo para poder prevenir a futuro lo que sucedería si en este caso se hace caso omiso a lo que los números hablan. Sergio, ¿cómo analizas a aquellas personas que califican a las diferentes instituciones que están pronosticando el clima en este país y son quienes tratan de descontextualizar o incluso tratan de decir que, y te pongo un nombre tal cual, el INAMI, que es una institución que no sirve, que no funciona? ¿Cómo logras apreciar tú esas cosas? Bueno, a veces suele existir esta tendencia de poder mezclar el tema principal de las predicciones, como lo mencionaba, de meteorología, con la efectividad que se suele dar en otros casos, llámese Estados Unidos, en temas científicos o atmosféricos. En este caso, el INAMI se ha prestado en varias investigaciones y en varios pronunciamientos importantes que se ha dado, donde sí se ha cumplido, en específico lo que han dicho, enfocado en Guayaquil. En Quito, lamentablemente, no tengo cámaras como para ver en vivo cómo funciona el tema de las alertas y el cumplimiento, pero acá en Guayaquil, en específico en la temporada lluviosa de este año, sí estuvo un 75% aproximado de cumplimiento conforme a estas básicamente alertas que estaban dando específicamente para la costa ecuatoriana. Hablo porque en este caso lo viví en Guayaquil y en San Pablo, donde también suelo pasar, en Santa Elena, y en efecto, en la zona donde estaba pintada de intensidad variable, tanto sea de color muy intenso o menos intenso, se daba y al pie de la letra. Pero también hay otros casos donde se ha emitido alertas o incluso ha llegado mensajes vía telefónica a sus celulares alertando de actividad que se puede llegar a corto o largo plazo y a veces no se cumple, pero quizá es la confusión que se da porque se habla a nivel general del Ecuador y más no enfocado en una zona específica como Guayaquil o Quito. No sé si ahí más o menos estuve implementando la idea que se estaba dando. Entonces, por ejemplo, si se manda la alerta meteorológica por fuertes lluvias o intensidad variable en Ecuador, uno espera que esté lloviendo en Guayaquil porque está mencionando Ecuador, pero puede ser la zona amazónica, mal por las instituciones que no lo mencionan, y obviamente pues bien por la ciudadanía porque reclama lo justo, que es, en este caso, la información estricta y detallada al pie de la letra con punto y coma incluido. Entonces ahí es donde tenemos ese tema importante del cumplimiento de las predicciones que se da. Bastante interesante, a un 75%, un 80% si se cogen todas las alertas y se ve el tema meteorológico en windy.com en Ecuador. Ah, de verdad existe. A ver, ¿cómo dices que se llama? Windy.com es una plataforma internacional donde uno puede ver, basado en suscripciones, los archivos meteorológicos de todo el planeta y que básicamente si uno recoge todos los informes del INAMI y los compara con la página,
puede hacer un análisis de puede. efectividad de esas alertas. A ver si le pueden Entonces poner ahí. es una buena vía. Mira, aquí lo tengo, es verdad. Aquí Sí, vamos, permítame. aquí vamos viendo, y Déjame claro, ver. dice, va a Ajá. llover en elecciones. Adelante en noviembre, clarito dice. Sergio, te agradecemos muchísimo por estarnos acompañando en el transcurso de este programa. Oye, de verdad, información importante y qué interesante poder analizar estos temas con gente que sí sabe, porque ayer y hoy, ahora los ecuatorianos nos volvimos, ¿qué es? Astrofísicos. Sí, ¿no? Todo el mundo Sí, empezaba, sí. Científicos. se volvieron científicos. Entonces, hoy sí estuvimos con un verdadero científico. Sergio, te agradecemos mucho por habernos acompañado. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad y sobre todo para poder divulgar este tema interesante sobre este día interesantísimo que fue el 1 de abril del año 2026, día histórico como el Apolo 11, ahora con Artemis 2. Excelente feriado para todos ustedes. Chao, chao. Chao, Cuídate, buen Sergio. feriado. Oye, cosas muy interesantes, desde cómo puedan hacer sus necesidades en Que antes eran bolsitas, Claro, que antes dice. eran bolsitas, es un Que es la momento primera histórico vez que implementan tienen un baño. y se les daña. Y se daña. Pero no, ya lo tranquilo, arreglaron. ya lo arreglaron. Ok, oye, sí, también por qué están buscando exactamente colonizar Marte. Y es porque nos puede pasar algo en la Tierra. Están buscando ya estos espacios indicados para poder habitarlos. Pero claro, uno de los problemas es la convivencia. Es que dice que para ir a Marte son 7 meses, alrededor de 7 meses. E imagínate en el espacio con la tripulación, todo ese tiempo, no se Ok. sabe qué puede Imagínate pasar. toda la redacción de La Posta en un viaje de 7 meses. 7 meses que no te puedes salir para tomar aire, respirar, no verle la cara a tu compañero, no. ¿Nos aguantaría Ellos 7 no meses? pueden. ¿A quién no aguantaría 7 meses? Chuta, no sé. Te doy Fuertes no, declaraciones. no. Ok, mi gente linda y trabajadora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Una jornada más de información. Estaremos nosotros actualizando constantemente esas noticias relevantes a nivel nacional e internacional. Recuerda que tenemos 5 plataformas: X, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Vamos a estar en todas las plataformas indicándoles las noticias más relevantes de este feriado. Pero antes de irnos, creo que tenemos unas buenas recomendaciones. Sí, mira, ya